Hola a todos, en esta lección vamos a cargar un producto para posteriormente guardar su modificación. Vamos a tomar del modelo de productos la función leer que me devuelve la entidad producto. Voy a trabajar con el controlador y con la vista. Dentro del controlador vamos a crear un nuevo procedimiento que le vamos a llamar leer, donde vamos a tener un ID que vamos a recibir, que va a ser de tipo entero, control shift C, y creamos la estructura. Entonces, leer un producto. Perfecto. Voy a necesitar la variable producto, que va a ser la entidad producto. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es cargar en producto primero lo que me devuelve la entidad producto, es decir, llenar una de las filas de nuestra base de datos. Entonces vamos a decir que producto va a ser igual a fmodel, y de aquí vamos a tomar leer, donde vamos a obtener el ID que recibimos como parámetros. Una vez que ya lo tengo cargado, ahora lo que vamos a hacer es con un with, y vamos a usar acá frm productos. ¿Por qué hago esto? Porque voy a trabajar con los distintos elementos que hay. Me voy a la página 2. Debo acceder a cada uno de estos elementos desde mi controlador. Entonces le estoy diciendo que voy a trabajar con el contenido de fproductos, que es el nombre que tiene el formulario de productos de la vista. Creo el bloque de código y ahora voy a empezar a rellenar. SDT nombre, código era el primero, va a ser igual a producto código. Tengo el nombre en su propiedad text, que es algo importante que me estaba faltando. Va a ser igual a producto nombre. El que sigue, edt, dijimos que teníamos, voy a achicar acá para ver, vamos a hacer así, voy a productos, voy a tomar acá y tengo detalle, va a ser igual a producto detalle. El que sigue era stock, va a ser igual, y aquí el stock pasa a ser un número con decimales, con comas. Entonces voy a hacer currency to str, ¿sí? Y le voy a pasar producto stock. El que sigue es compra. Para compra voy a hacer lo mismo. Producto, precio compra. Sigue venta. Producto, precio, venta. Para la foto vamos a dejar un comentario para después. Y ahora sigue presentación. Sería producto, presentación. Muy bien, entonces de esta forma recibo el ID y trato de cargar todo lo que recibe en la entidad de productos dentro de mi formulario. Ahora lo que debo hacer es llamarlo desde mi vista. Así que vamos a la parte de arriba, vamos a crear un procedimiento leer y le vamos a hacer leer un producto
por su ID. Bien, a este leer le vamos a pasar a ID, Control Shift C, y me aseguro de que la modificación esté cargada en la parte de arriba. Bien, perfecto. Vamos a hacer como hicimos con el crear, que creamos el controlador, la entidad no la vamos a necesitar y a través del controlador hacemos la llamada. Vamos a poner una variable strl, va a ser igual a el controlador de productos, y aquí con un try vamos a hacer a crear el controlador, lo vamos a liberar, siempre traten de ir liberando a medida que crean, y aquí lo que vamos a hacer ahora es en el controlador llamar a leer y le voy a pasar el ID que recibo. Esto no va a quedar así, después cuando interactuemos con la lista principal vamos a modificar un poco, pero nos va a servir ahora para hacer los testeos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer un testeo? Vamos a la vista de productos, a diseño, y vamos a la página 1. En el botón editar vamos a usar el evento onClick, y desde aquí vamos a llamar al controlador. Entonces aquí le vamos a decir leer y le vamos a pasar un número. Después lo vamos a hacer dinámicamente. Ahora lo vamos a hacer manual para corroborar que está funcionando. Vamos a tomar, tenemos el 1 y el 2 en nuestra base de datos. Voy a pasar el 1. Muy bien. Abro productos. Si le doy a agregar, mi vista está vacía, y si le doy a editar me va a cargar el producto 1, que es código A1, mi producto y demás. Editar, y me está diciendo precio field known phone, precio de venta. Aceptar. Vamos a ver qué está pasando. Me voy al controlador, acá producto, precio de venta. Bien, en el modelo voy a revisar en leer. Tengo leer, tengo precio venta. Bien, acá dice previo de venta. Precio, bien, lo puse mal. Vamos a corregirlo en la entidad. Esto sería precio, para evitar errores. Aquí va a ser precio de venta. Y obviamente aquí en lugar de previo va a ser precio de venta. Voy a la parte de actualizar, lo vamos a revisar para ver que esté bien. Este es precio de venta, y acá va a ser precio de venta. Me estaría faltando en insertar precio de venta y acá precio de venta. Muy bien, vamos a probar nuevamente. Y precio de venta. Y acá. Precio venta. Perfecto. Vamos a corroborar ahora que funciona. Muy bien, me voy a productos. Y en agregar no me carga nada, y si presiono editar me carga el producto 1. Pero me está faltando ¿qué cosa? No le dije que me cambie a la vista después de cargar el producto. Entonces me voy a buscar en la vista del formulario. Aquí, después que lee el 1, que mi tab en su página se vaya al 1. Es decir, cargo el producto y después cambio de página. Vamos a probar una vez más. Muy bien, me voy a productos, en agregar no hay nada, y en editar ahora sí me carga el 1, que estoy teniendo problemas con los datos. Ahora vamos
a corroborar. El código no me lo está cargando. Muy bien, vamos a volver a revisar leer. Y aquí estoy en el modelo, en la propiedad leer. Devuelvo productos, cargo mi select, cargo mi producto y me está faltando devolverlo, por eso no cargaba nada. Así que aquí voy a poner un result y voy a devolver producto. Voy a volver a ejecutar y ahora debería estar cargándome el producto 1 de mi base de datos. Vamos a productos, voy a editar y me está cargando el producto 1 correctamente. Si entro en agregar no hay nada, pero si entro en editar me carga mi producto. Si cambiase el valor a un 2 o a un 3 me iría cargando el resto de los productos siempre y cuando los tenga en la base de datos. Más adelante haremos la validación para que si el producto no existe no se cargue y demás. Los espero la próxima clase.